que quiero decir es que hoy, en un gobierno que tiene poco apego a los valores democráticos, allanarle el camino, eliminando o suspendiendo, que es lo mismo que eliminar las PASO porque no las van a volver a restaurar, es peligroso. Peligroso para la democracia en un gobierno que se pasa la Constitución por el traste y dice lo que se le canta en contra de los tratados internacionales, en contra de la Constitución, y nosotros acá la vemos pasar. Sí, señor presidente, la verdad que hoy estamos discutiendo a 3 meses del cierre de las alianzas electorales, según el calendario electoral, la eliminación de un sistema que fue instaurado en el año 2009, que es el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la verdad que me parece poco serio que estemos discutiendo la reforma al sistema electoral en el medio del calendario electoral, en el medio de un año donde se van a desarrollar las elecciones y con poco tiempo para pensar cuál sería el sistema electoral más beneficioso para garantizar efectivamente la participación y democratizar la vida de los partidos. El sistema de las PASO fue votado por este Congreso en el año 2009 y fue utilizado muchas veces más, no por nuestra fuerza política, que fue quien lo impulsó, sino por otras fuerzas políticas. Y yo celebro eso, celebro que muchas otras fuerzas políticas lo hayan. Les pido silencio, por favor, y el respeto que les he tenido, que he escuchado. Me parece un tema sumamente serio y no es para tomarlo a la chacota. Hoy estamos definiendo si se suspende o no una instancia, una herramienta que le ha permitido en Argentina definir candidaturas en los partidos que antes de manera abierta, simultánea y obligatoria, es decir, en elecciones transparentes, fortaleciendo la vida democrática de los partidos. Todos sabemos que antes las internas cerradas no garantizaban esto. Entonces, que hoy estemos riéndonos cuando este Congreso ha avalado, convalidado, porque no ha tratado el DNU 70, cuando este Congreso... Diputado, por favor le pido, estoy hablando y me parece sumamente serio. Me parece serio que no hayamos impulsado el tratamiento del DNU 70 para después del rechazo del Senado rechazarlo nosotros. Y ahora voy a ir a lo que a mí me preocupa, que es la democracia. Tenemos un presidente muy poco afecto a los valores democráticos. Y lo decía muy bien el diputado Ketglas. No podemos hablar en términos economicistas de cuánto sale la PASO, porque con ese criterio, en un tiempo más, no va a haber elecciones para elegir presidente, porque sale plata. Entonces, de repente, o las elecciones van a pasar a ser facultativas, porque vieron que al presidente le gusta mucho hablar de Estados Unidos y compararse con Estados Unidos. Entonces, de repente, de ser obligatoria, van a decir el voto ya no es más obligatorio. Entonces, libertades civiles y libertades políticas para unos pocos. Vamos hacia ese sistema. Entonces, a mí me parece que hablar y discutir la modificación de un sistema electoral en pleno, corriendo el calendario electoral, es un error grave de parte nuestra. Y tenemos que ser conscientes y no podemos convalidar este atropello, porque convalidar y habilitar este atropello sin estudiar y pensar cuál es el mejor sistema nos puede hacer caer en un error, que en vez de tener más y mejor democracia, tengamos una democracia y nosotros seamos cómplices de debilitar aún más esta democracia. Eso me preocupa. Yo le decía a la diputada Carrizo, lo hablaba con el diputado López, que veía cómo en el 2009, en el 2021, cuando se pospuso la fecha para las elecciones de las primarias abiertas obligatorias, no sé si recuerdan, pero en el 2021, pospandemia, se discutió si se sostenían las PASO o no se sostenían las PASO. Más que eso, el debate fue si se postergaba la fecha para evitar poner en riesgo a la población para ir a votar. Y en esa ocasión me puse a leer las versiones taquigráficas, que siempre son una herramienta muy importante para saber qué piensan en los debates las distintas fuerzas políticas, y el diputado López, a quien respeto muchísimo, decía: para mí de ninguna manera es una encuesta cara. En la oposición en ese momento tenía terror
de que el gobierno de Alberto Fernández elimine las PASO o que las suspenda, porque fue la oposición en ese momento quienes más la habían utilizado para dirimir las diferencias que tenían internamente los partidos. Y el diputado López decía: para mí de ninguna manera es una encuesta cara, sino que, antes bien, significa más participación y la posibilidad de que las oligarquías partidarias que existen no tengan el poder que solían tener antes de aplicar el método de la elección de las PASO, es decir, interna cerrada dentro de los partidos. La diputada Carla Carrizo, a quien también respeto muchísimo, decía: las PASO son un derecho poderosísimo para la ciudadanía. Cuando queremos suspender las PASO es porque en la Argentina somos conservadores. Cualquier oficialismo nacional, provincial o municipal que se opone a las PASO es porque no quiere entregar la llave del control político a la ciudadanía. Pero les cuento, decía la diputada Carrizo, que si nos quedamos en las internas partidarias y sin las PASO, nos perdemos un mejor modo y más transparente. No hemos regulado los delitos electorales en las internas partidarias y financiamos los partidos. ¿Qué queremos? ¿Cajas de cartón o instituciones modernas? Vamos por esa agenda que nos falta, pero necesitamos la política de la anticipación. Y la diputada Los Penato, que acá la corrijo a la diputada Giudici, quiero decirle que el PRO ha apoyado las PASO y en el debate en el 2021 decía la diputada Los Penato. Además, recién se mencionaba la ley 26.571 que trajo la novedad de las PASO, que es muy buena, dice la diputada Los Penato, y otras novedades interesantes, como la posibilidad de todos los partidos políticos de acceder a espacios gratuitos en medios de comunicación, lo que sin duda fue un gran progreso para la difusión de las ideas de todos ellos, decía Los Penato. Asimismo, debo mencionar la Ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos y su modificación hace 2 años. Todas estas normas se sancionaron en pos de aumentar la transparencia, de mejorar la participación y la posibilidad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Además, bueno, promovimos la sanción de la ley de paridad, entre otras cuestiones, dice la diputada Los Penato. Dice: todas estas leyes fueron aumentando progresivamente la garantía del ejercicio de los derechos políticos y todas fueron votadas con altos niveles de consenso. Eso también es muy importante. Por esa razón, celebro que, pese a que nadie le gusta ni quiera modificar sobre la marcha el calendario electoral, hayamos podido encontrar una redacción de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran este Congreso. El oficialismo expuso razones muy atendibles para solicitar la postergación de las elecciones PASO y de las elecciones generales por un mes, porque esto es lo que votaremos hoy, simplemente la postergación por un mes sin alteración de ninguna regla de juego. Miren, yo creo que las instituciones no son buenas cuando nos convienen y dejan de ser buenas cuando nos dejan de convenir. Si legislamos por conveniencia nos vamos a confundir o por el clima de época. Nosotros tenemos que defender la institucionalidad y esa institucionalidad por supuesto que puede ser modificada, pero cuando se modifica tiene que ser razonado, tiene que ser con activa participación de todos los actores políticos, porque no estamos hablando ni de nada más ni nada menos que la democratización de los partidos. Y como decía el diputado Keith Glass, lo otro significa volver a la interna cerrada, que todos sabemos que no garantiza participación, ni transparencia, ni ecuanimidad. Yo no me voy a aferrar a que este sistema es perfecto, porque no existen los sistemas perfectos o neutrales. Todos los sistemas pueden ser perfectibles. Lo que quiero decir es que hoy, en un gobierno que tiene poco apego a los valores democráticos, allanarle el camino, eliminando o suspendiendo, que es lo mismo que eliminar las PASO porque no las van a volver a restaurar, es peligroso. Peligroso para la democracia en un gobierno que se pasa la Constitución por el traste y dice lo que se le canta en contra de los tratados internacionales, en contra de la Constitución, y nosotros acá la vemos pasar. Muchas gracias.